Tú sabes que la Biblia dice que una sola palabra que salga de la boca de Dios puede transformar tu vida para siempre. Una sola. Y yo creo que hoy traemos varias. Así que dile al de al lado, agarra una aunque sea. Yo soy de Barranquilla, Sara, ¿sí? Del Junior tu papá, por si acaso. ¿Oíste? Y bueno, quiero que me acompañen un versículo. El tema de hoy estoy súper emocionado. Acompáñenme un versículo que está en Mateo 4:25. Pónmelo ahí atrás, Lili. Mira cómo dice. Dice, grandes multitudes lo seguían a todas partes. Ah, linda. Yo tengo 3, no te preocupes. Grandes multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea. Tranquilo. No. Sí. Se va yendo. A medida que se va alejando. Eso. Grandes multitudes lo seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Quiero que noten que la Biblia dice que a Jesús lo seguían grandes multitudes todo el tiempo. Una pregunta, ¿cuánta gente creen ustedes cuando dice grandes multitudes? ¿A qué número creen ustedes que se refiere? ¿Cuántos me dicen como cuánta gente creen ustedes que se refiere eso? A ver, de un aproximado. 600 personas. Qué número tan exacto. ¿Y qué? 603. Ok, ¿cuántos 600? A ver, ¿quién dice? 1000, 2000. Eran miles de personas seguían a Jesús. Y lo seguían de todos lados. Y digo, amigo, la multitud. La multitud. Yo no sé por qué nosotros cuando pensamos en la gente de la Biblia, como que algunos creemos que la gente de la Biblia era gente más perfecta que nosotros, o más santa, o levitaban. Pero quiero recordarte que en la época de Jesús, en la época del Imperio Romano, y la época del Imperio Romano era una época de muchísima corrupción, muchísima inmoralidad. Entonces, cuando hablamos de las multitudes que seguían a Jesús, eran multitudes exactamente iguales a las de hoy. O sea, esa no era gente más buena que la de hoy. O sea, igualito. Si tú vieras una multitud hoy, vas al estadio a ver al Boca Junior, vas al estadio, o al Junior, tu papá, lo vas a ver al estadio y ves ahí 20,000 personas. Esas multitudes son exactamente iguales a las multitudes que seguían a Jesús. Ahí había de todo había. Entonces, a Jesús lo seguían las multitudes donde quiera que fuera. Y cada vez que Jesús estaba con las multitudes, casi siempre se reunía a enseñar como en colinas, en montañas, porque ahí podía hablarle a más personas. Casi siempre Jesús tenía 2 propósitos. Cada vez que se reunía con las multitudes había 2 propósitos específicos. El primero, ustedes me han oído mencionarlo muchas veces aquí, era hablarles acerca del amor incondicional de Dios. Entonces Jesús usaba en los momentos con las multitudes, con los miles de personas, para hablarles acerca de la compasión de Dios. Hay un versículo que no lo traigo aquí, donde dice que Jesús subió al monte y dice, y viendo las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Ese pasaje dice mucho, no es la prédica hoy, pero brevemente, cuando dice confundidos y desamparados, quiero que noten que Jesús no veía a la gente por su pecado, sino por su condición. Nosotros hoy en día en la iglesia tenemos la tendencia a señalar el pecado de la gente, pero quiero que noten que Jesús no vio al ratero, al chismoso, ni a la celosa, ni al celoso. Jesús veía a todo el mundo como confundido y desamparado. Y luego da la razón clara, dice, porque están como ovejas sin pastor. No se refería a pastores humanos, se refiere a Dios. Está diciendo, esta gente no conoce a Dios. Por lo tanto, al no tener un conocimiento, una relación con Dios, están confundidos y desamparados. Y dice que eso le produjo a él compasión, no le produjo rabia. Jesús no dijo, pero ¿cómo es posible que esta gente no conozca a Dios y no van a la iglesia? Le produjo compasión porque él sabe lo que puede pasar en un corazón de una persona que no conoce a Dios. Ese es lo primero que Jesús hacía cuando estaba con las multitudes, era tratar de ser un heraldo de la compasión y el amor incondicional de Dios. Y lo segundo es lo que les voy a leer ahora. Está en Marcos 8:34. Quiero que lean esto conmigo. Allá atrás, Lili, please. Marcos 8:34 dice, luego llamó a la multitud. Quiero que vean, nuevamente le está hablando a la multitud. Dice, luego llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos. Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Quiero que noten que el segundo propósito de Jesús cuando le hablaba a las multitudes era invitarlos. Digo conmigo, invitar. Digo conmigo, no es obligar. Porque Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Pero seamos honestos, en las comunidades espirituales a veces pareciera que le estamos robando la vida a la gente. Y Jesús lo que está haciendo es una invitación y le está diciendo, el que quiera. O sea, si ustedes quieren ser mi discípulo,
Pero quiero que notes que el propósito era invitarlos a dejar de ser multitud para ser discípulos. Digo conmigo, discípulos. La enseñanza de hoy se llama multitud o discípulo. Y vamos a estar estudiando un poco las características de la multitud y entender por qué Jesús estaba invitando a la multitud a ser su discípulo. Quiero ser bien claro cuando dice, si usted quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. La iglesia, tenemos la primera reunión yo no empecé hablando mucho de la iglesia, pero yo no sé por qué ahora Dios me puso a hablar tanto de la iglesia. Tenemos a veces este concepto como si Dios nos hubiera puesto en la vida de la gente para cambiarlos. Tú sabes, para quitarle cosas. Lo que yo llamo deshumanizar. Tenemos un concepto de que Jesús vino a deshumanizarnos para cristianizarnos. Como si ser cristiano significara dejar de ser humano, y es como graduarse de fuchi, ser humano, qué porquería, a wow, cristiano, qué maravilla. ¿Ok? Y yo en esta iglesia les he enseñado a ustedes que Jesús no vino a salvarnos de la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. O sea, el plan original de Dios no fue el cristianismo ni fue la iglesia. Cuando Dios creó a la humanidad, Dios no creó la iglesia, Dios no creó el cristianismo, Dios creó la humanidad. Y la humanidad era espíritu, alma y cuerpo, seguimos siendo. El espíritu es la parte nuestra que se comunica con Dios porque Dios es espíritu. Dice Juan 4, 23, 24 que Dios es espíritu y los que le adoran, los que se relacionan con Él tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Nos da el alma, que es las emociones que nos permiten expresarnos, comunicarnos con otras personas, y nos da este cuerpo que es nuestra casa terrenal. Entonces Dios creó a la humanidad. Cuando el ser humano peca, el ser humano muere espiritualmente, queda desconectado de Dios. La única razón que existe la iglesia y existe lo que nosotros llamamos cristianismo, que en la Biblia no se le llama cristianismo, es la iglesia, es para volver a restaurar a la humanidad a su vida espiritual conectada con Dios. No es para que dejemos de ser humanos. Jesús vino para restaurar a la humanidad. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que la iglesia odiara a la humanidad. Como si Dios estuviera en pelea con la humanidad. Como si la humanidad fuera un experimento fallido para Dios. Pero Dios no ve a la humanidad como un experimento fallido. Si no, no hubiera enviado a Jesús. La única razón que Dios envía a Jesús es porque Dios cree que la humanidad puede ser restaurada a su plan original de ser espíritu, alma y cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces es muy importante. Jesús está diciendo, ok, yo quiero que ustedes sean mis discípulos. Yo no quiero que ustedes solamente sean parte de la multitud. Y aclaro, Jesús no está diciendo yo te amo más porque seas mi discípulo, o amo más a mis discípulos que a la multitud, porque Dios es amor. Dios ama igual al discípulo que a la multitud. La razón que Jesús nos está invitando no es porque Él ame más a un discípulo, es porque a nosotros nos conviene ser discípulos. Es porque es parte del propósito de Dios. Y lo vamos a ir entendiendo durante la enseñanza. Entonces, es muy importante entender qué hay detrás de esta invitación de Jesús a ser un discípulo. ¿Por qué? Porque esta invitación sigue vigente. Esta invitación no fue para hace 2000 años. Esta invitación todavía está vigente. O sea, todavía hoy Jesús está invitando a personas a salir de la multitud para ser sus discípulos. Y esta enseñanza es una invitación. No es una obligación. Es una invitación. ¿Qué es la multitud? La palabra multitud viene de una palabra griega, que es la palabra oklos, que significa muchedumbre, la masa, la mayoría. Entonces, cuando tú ves en la Biblia, la mayoría de la gente que seguía a Jesús era multitud. Entonces, vamos a estudiar unos rasgos y unas características de las personas de la multitud para que luego nos hagamos autodiagnóstico. Dile a la persona que está al lado, dile, esto no se trata de ti. Dile, se trata de la persona que está al lado de ti. ¿Ok? Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? Y entonces yo lo que te voy a pedir es que a medida que vayamos hablando, tú vayas tratando de identificar cuál de estas características tal vez son tus características. Y tú puedas decir, wow, parece que todavía estoy en la multitud. Y Jesús me está invitando a ser un discípulo. ¿Estamos claros? Ok, esta enseñanza no es para tu suegra, es para ti. ¿Ok? Sí, porque hay gente que dice, ahí está Carolina pintada. Ahí está Juancho Pitó y nunca le cae una. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Ok. Vamos a ir de romántico a regaño. Ok, vamos. Mentira, yo nunca regaño. Ok, comencemos. Mateo 17, 14. Dice así. Cuando regresaron al pie del monte, les esperaba una gran multitud. Ahí está la multitud.
Y un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Entonces, la primera característica, esto que ustedes ven, yo les puse un versículo, pero yo les puedo traer 20 versículos que dicen más o menos lo mismo. ¿Ok? Una de las características de la multitud es que usualmente busca a Jesús solo cuando tiene una necesidad. Ojo, pregunta. ¿Jesús se molesta que tú lo busques por una necesidad? No. Seamos honestos, el 90% de la gente llega a Jesús por una necesidad. Es raro el que llega bien. Y el que llega bien llega porque cree que está bien. Y al rato se da cuenta que está igual de podrido que los demás. ¿Sí o no? Yo conozco una secretaria que tuve hace años, me decía, un día estábamos enseñando de la carne y todo eso. Y ella me decía: yo no tengo carne, yo no peco. Y yo: no me diga, de verdad, chacho. Se ve que tú no eres tu jefe, tú sabes. Entonces, la realidad es que la gran mayoría llegamos a Jesús por necesidad, pero yo no me refiero a llegar a Jesús y no me refiero a que no lo puedas buscar cuando tiene una necesidad. El problema es que la multitud usualmente solo lo busca para satisfacer sus necesidades. Entonces, fíjate, la multitud busca alivio, no busca transformación. Quiere una solución para sus problemas, no quiere rendirse, o sea, no quiere entregar su vida. El discípulo no busca solo a Jesús cuando tiene un problema. Los discípulos también buscamos a Jesús cuando tenemos necesidad. Pero nosotros buscamos a Jesús porque queremos vivir para Él, queremos honrarlo con nuestra vida. O sea, hay un nivel de compromiso diferente. Entonces, tú tienes que autoanalizarte y tú tienes que decir: ¿será que yo solo busco a Jesús cuando estoy necesitado? Si tú solo buscas a Jesús cuando estás necesitado, por lo menos en esa área de tu vida, tú te comportas como multitud, no como un discípulo. ¿Estamos claros? Número 1, vamos para la segunda. Marcos 12:37. Este está buenísimo. Este es Jesús hablando. Jesús está hablando y está enseñando. Dice: ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y luego dice la palabra, dice: la gran multitud lo escuchaba con mucho gusto. ¿Cómo escuchaba la gente a Jesús? ¿Sabes tú que a la multitud le encanta la enseñanza de Jesús? O sea, que a ti te guste la enseñanza de Jesús no quiere decir que tú eres un discípulo. Es más, ni siquiera dice que escuchaba la enseñanza con gusto. Dice que la escuchaba con mucho gusto. O sea, le encantaba la enseñanza de Jesús. Entonces, la multitud, oye esto, disfruta la enseñanza de Jesús, pero usualmente no la pone en práctica. Cuando tú eres un discípulo y tú escuchas la enseñanza de Jesús, tú la escuchas para ponerla en práctica. Les tengo un pasaje. Dice Santiago 1:22, dice: no solo, adelante. Buenos días, bienvenida. Dice: no solo escuchen, dime tú si esto no está claro. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero bueno, fíjate qué tremendo. Ponme otra vez la parte primera del versículo, por favor. Antes, el anterior. Lili. Ya está, perdón. Por eso digo José, los 58. Ok, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Quiero decirte algo. Los gringos tienen un lema y ellos dicen, ¿cómo es que dice? Ay, Dios mío. No, shame on me, shame on you. ¿Cómo es que dice? Fool me once, shame on me, shame on you. Fool me twice, shame on me. O sea, me engañaste una vez, tú eres un desgraciado. Me engaña 2 veces, el bruto soy yo. ¿Sí o no? Eso es a lo barranquillero, eso es paráfrasis barranquillera. O sea, qué terrible es que te engañen. Y vivimos un mundo donde es fácil, ¿sabes? La gente como que el vivo vive el bobo tal cosa. Pero fíjate que tú puedes engañarte a ti mismo. La Biblia dice que cuando tú lees la palabra y no la aplicas, es como si te engañaras a ti mismo. ¿Por qué? Porque supongamos que tú llegas hoy aquí y tú dices: yo necesito una respuesta de parte de Dios. Yo necesito una palabra de dirección. Necesito tomar una decisión importante en mi vida. Y estoy predicando yo aquí. Y de pronto yo te mando, como dicen en Living, un código de esos salvajes. Y tú dices: eso es lo que yo estaba buscando. Esa es la palabra, esa es la dirección. Ese es el principio espiritual que necesito aplicar. En el momento que tú agarras ese principio, lo abrazas y dices: wow, eso es, y lo relacionas con tu situación, sucede algo dentro de ti. Se produce la esperanza de que tu situación va a cambiar.
Entonces tú sales de aquí con la esperanza de que ya tienes el código para cambiar tu situación, pero al no ponerlo en práctica no cambia nada. Entonces sales esperanzado, pero con el pasar del tiempo tú no logras ver el cambio en tu vida y te empiezas a frustrar con Dios, te frustras con la iglesia. Y el problema no es que Dios mienta, el problema es que no se predicó bien, el problema es que tú escuchaste la enseñanza, te pareció increíble, pero no la aplicaste. O sea, terminas engañándote a ti mismo. Cada vez que tú escuchas algo y tú dices, wow, qué linda esa enseñanza, eso es verdad, eso es de Dios, y no lo aplicas, te estás haciendo daño a ti mismo. Eso es lo que hace la multitud. Le encanta escuchar la enseñanza de Jesús. Le gusta lo que se produce cuando escuchas una charla interesante. Si el más barranquillero es chistoso, pues más todavía. Y yo una vez me acuerdo que íbamos terminando aquí la reunión y llegaron una visita y yo me acerco y digo, cuénteme, ¿cómo les pareció? Bueno, nos reímos bastante. Digo, bueno, por lo menos se rieron bastante. Pero seamos honestos, mis chistes no te van a cambiar la vida. Yo he hecho mi chistecito por aquí por allá para suavizarte el asunto y yo te voy crucificando mientras te voy echando y tú, ja, 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 ja. Tú sabes. Y te vamos crucificando con risa. Tú sabes. Y yo lo hago a propósito. Es un don que Dios me dio. Pero al final, lo único que transforma tu vida es la palabra de Dios. Pero es si tú la aplicas. Por eso Jesús dice en Juan 8, 31, 32, dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. O dice al revés, si permanecen en mi palabra. Cuando dice permanecer, no es permanecer leyéndola. Es cuando tú escuchas una palabra, una verdad de Dios, la abrazas y cuando sales la empiezas a aplicar, aunque al principio no la entiendes. Al principio no ves el resultado, pero tú decides caminar sobre esa verdad. Y si permaneces en ella, la Biblia dice que ese es el que es verdaderamente un discípulo. Dice, y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque no me deja esa gente aplaudiendo sola. Mira, pregunta, ¿cuántos tienen áreas en su vida que quieren ser libres? Hay muchas maneras de libertad. Libertad a los barranqueros no solo del perico. O sea, hay libertad de muchas cosas. Hay libertad de deudas, hay libertad de resentimiento, hay libertad de amargura, hay libertad de falta de perdón, hay libertad. Entonces nos encanta decir, no, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocer la verdad no es escuchar una predicación. O sea, yo te estoy diciendo cosas y yo sé que tú hoy estás aquí como, hey, eso es verdad. O como diría Miami, eso es verdad. Y yo sé que tú dices, eso es verdad. Pero que tú entiendas que eso es una verdad no quiere decir que conoces la verdad. Porque para ser libre tienes que conocer la verdad. Y conocer la verdad, para eso tienes que permanecer en ella y caminar sobre ella hasta que esa verdad se hace realidad en tu carácter y en tu vida. Y entonces experimentarás la libertad. O sea que si hay áreas de tu vida donde tú sientes que no has visto la transformación de Dios, tienes que preguntarte a ti mismo si el problema es que no has permanecido en la práctica de esa verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Los discípulos permanecen en la verdad. Lo que pasa es que a veces nos predican cosas que son medio verdad, medio mentira. Porque dicen, no. Claro, la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el que siembra abundantemente cosechará. Pero te voy a decir, perdóneme, pero aquí yo les dije que íbamos a ir calentando la cosa punto por punto. Yo no conozco a nadie que siembre y al día siguiente coseche. O sea, tú siembras grano de maní y al día siguiente no hay mazorca. ¿Dónde está eso? O sea, tú tienes que sembrar correctamente la semilla adecuada, tienes que abonar, tienes que echarle agua, tienes que cuidar. Y con el tiempo, de acuerdo a cómo crece la mazorca, tú tendrás mazorca. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros llegamos a un hueco en la vida, en áreas de nuestra vida, y cuando escuchas una verdad, tú dices, eso es lo que yo necesito, y dices, voy a empezar a vivir eso. Pero tú no creas que si llevas 15 años viviendo de una manera y el lunes haces algo diferente, que el martes tu vida va a ser de otra manera. Eso no existe. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que comerte toda la cosecha. O sea, Dios no va a desaparecer toda la mala mazorca que sembraste. No sé si me estoy haciendo entender. Esa mazorca no se va a desaparecer. Entonces, si por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta difamar y chismosear y difamar y te arropas con la lengua, tú sabes, y difama, y un día entiendes que no debes hacer eso, necesito que entiendas que tú vas a cosechar difamación y chisme. Entonces tú tienes que empezar a sembrar correctamente, pero esa siembra no va a anular la cosecha. Dios en su misericordia puede minimizar el efecto y las consecuencias de tu mala siembra.
Pero tú tienes que empezar a esperar a que eso se acabe y luego empezar a recibir la buena cosecha de tu buena siembra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú siembras, vamos a hablar aquí, yo creo que nunca les hablo de esto, pero hoy se los voy a hablar, de billete. Aquí no es generosidad, aquí no hablamos de diezmo, aquí no hablamos generosidad. Pero supongamos que tú dices, ok, el que siembre, tú dices, ok, hoy voy a tirar ahí, voy a cazar en la iglesia ahí, ¡pa! Porque necesito salir de deuda. No, al día siguiente no se te van a desaparecer las deudas. Nada que ver. Pero si tú entiendes eso y pones tus finanzas en orden, como Dios dice, con el tiempo, tú vas a estar libre de deuda. ¿Por qué? Porque permaneciste en la palabra, entonces conocerás la verdad. ¿Cómo que vas a conocer? Tú decir, esto no solamente ahora yo sé que es verdad, sino que ahora lo conozco, me doy cuenta, veo el resultado, esto es una realidad, esto no fue un cuento que me echó el pastor, esto funciona, pero solo si permaneces. La multitud no le gusta permanecer porque quiere resultados ya. Exactamente. El discípulo permanece, sembrando, estructurando, no solo es con cosas espirituales, con tus finanzas en tu casa. No tienes nada en orden, gastas más de lo que recibes, gastas, y de pronto un día dices, ok, hoy voy a hacer un budget. Al día siguiente no se arregla la finanza de tu casa. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Ok. Siguiente, Juan 6:2 dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Siguen que siempre es la multitud, ¿no? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. O sea, a la multitud le encantan las señales milagrosas. Yo no tengo problema con las señales milagrosas. Yo creo en un Dios que todavía sana, que todavía restaura. Yo creo que Dios levanta paralíticos. El problema no es ese. Es que la gente de la multitud le gustan las experiencias místicas que apelan a sus impulsos y sus emociones. Entonces, pero cuando viene el momento del proceso de madurez y de la formación de carácter, no les gusta, porque lo que les gusta es lo que sienten. Entonces, cuando tú eres parte de la multitud y no eres un discípulo, tú juzgas por lo que sientes, decides por lo que sientes. Hoy estaba hablando con una persona y me dijo, pastor, yo no sé si creo que voy a tomar esta decisión, y yo me quedé callado y dije, yo no pensé que era una buena decisión, pero yo no soy de los que creo que tú tienes que hacer aquí lo que yo digo. O sea, por favor, o sea, yo soy tu pastor, o sea, yo estoy aquí para servirte, yo no estoy para decirte qué decisiones tomar. O sea, yo te puedo ayudar y te puedo dar algo de dirección, pero esta es una iglesia libre, esta es una comunión donde cada persona tiene que aprender a tener su relación con Dios y tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Pero él me dijo, entonces yo dije por dentro, yo no creo que es una buena decisión, en su momento adecuado, le voy a decir. Entonces, ahorita estábamos por ahí hablando, me dijo, pastor, ¿sabes que hablé con un amigo y me dijo que él no cree que me estoy acelerando? Entonces yo me volteé y le dije, fulano, te voy a enseñar algo, un principio que yo aplico. Le dije, nunca tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. No tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. ¿Qué te lleva a tomar una decisión permanente en una situación temporal? Tus emociones. Porque tú no quieres vivir la zozobra, la ansiedad que te produce la situación, la impotencia, la incertidumbre. Entonces tú crees que si tomas una decisión, en ese momento vas a librarte de esos sentimientos. Puede ser que te libres en el momento, pero te tengo una mala noticia. La impaciencia, la desesperación y las emociones no son los mejores consejeros para la toma sabia de decisiones. Lo peor que puede hacer es empezar a tomar decisiones en desesperación. Entonces hay gente que evalúa su vida espiritual así. Por ejemplo, llegan aquí, estamos cantando y ay, ¿cómo te pareció hoy la reunión? Más o menos. ¿Por qué? Bueno, tú viste, Juan estaba cantando, pero no. O sea, Juan cantó y yo no sentí que se me erizaron los pelitos del cuello. Porque hay gente que juzga todo por lo que siente. Y yo cuando siento la presencia se me erizan los pelitos del cuello. Pues te tengo una noticia. Yo una vez estaba en Cartagena y tenía que ir en bus a Barranquilla. Y me comí un perro caliente que me cayó mal. Y durante el viaje en bus de Cartagena a Barranquilla se me erizó no el cuello, todo el cuerpo. Y te puedo asegurar que no era la presencia de Dios. O sea, ¿sí o no? O sea, hay que tener cuidado de juzgar que Dios está o no está porque se te erizaron los pelitos del cuello. Jeremías 23:24, Dios dice, ¿se puede esconder alguno en un lugar donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? O sea, ¿dónde estás tú que Dios no está? Ese asunto, ¿no? Que vamos a adorar para que baje la presencia. ¿Baje de dónde? Porque eso es lo que dice la mayoría de la iglesia. Que baje de dónde. La presencia de Dios está aquí. Cuando tú en tu casa estaba llena de Dios. Cuando te viniste en tu carro estaba llena de Dios y tu casa sigue aún llena de Dios. Cuando llegaste aquí, la presencia de Dios te estaba esperando. No solamente estaba aquí, tú la traes.
Entonces nosotros no podemos vivir una vida espiritual de multitud juzgando por lo que siento. Yo sé que hay momentos que se siente tangiblemente la presencia de Dios, pero eso no es la presencia, esa es la gloria de Dios, que es muy diferente. Pero si tu fe está en lo que sientes, ¿cómo vas a orar cuando no sientas nada? Si tú crees que Dios no está ahí. Si Dios te escucha siempre. Si Dios siempre está. Entonces los discípulos no buscan los milagros. No significa que no nos gusten. Los discípulos son el milagro. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Cuando tú eres un discípulo, tú te vuelves en el milagro de otra persona. Y no necesariamente tiene que ser que se levante un paralítico. Pero una persona que es discípulo, que ha entendido quién vive adentro de él, puede con una oración correcta levantar la esperanza de una persona que a lo mejor ese día se quería quitar la vida. Cuando tú llegas a un lugar con la conciencia y quién tú eres, y tú entiendes el poder de Dios que hay en ti, que no tiene que ser una cosa mística, simplemente entiendes quién es el que está dentro de ti, tú te conviertes en el milagro de otro. Tú eres la oración contestada de otra. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Pedro y Juan iban entrando al templo de la Hermosa y había un lisiado, y el lisiado les dijo, dame plata, ¿sabes? Estaba pidiendo limosna. Y entonces Pedro se voltea y le dice, míranos. Di conmigo, míranos. Míranos. Entonces el lisiado lo miró a Pedro y a Juan. Él no dijo, mira a Jesús. Él dijo, míranos. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan sabían que en ese momento ellos eran la respuesta a la oración de ese hombre. Porque ellos representan a Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, míranos. Y entonces el man los mira y Pedro le dice, hey, yo no tengo plata, oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Entonces, cuando el hombre se levanta, a raíz de cómo Jesús usó a Pedro, el discípulo, el hombre va a intentar adorar a Pedro y a Juan del impacto. Y ahí Pedro le dice, no, míralo a él. Quiero que mires. Yo soy la respuesta a tu oración. Jesús a través de mí, mírame. Ok, ya Dios hizo el milagro, no me adores. Yo solo era la respuesta a tu oración. Ahora míralo a él. ¿Ustedes están entendiendo eso ahí? Entonces la multitud está buscando el milagro del asunto. El discípulo disfruta los milagros, pero el discípulo que está buscando es para quién él o ella puede ser un milagro. Entonces nosotros no podemos extender lo que llamamos el reino de Dios, que a veces la gente lo ve tan místico. ¿Qué es eso? Que la gente conozca el amor de Dios y sean transformados por su palabra y puedan disfrutar la vida espectacular que solo Jesús les puede dar. No lo podemos hacer con multitud. ¿Estamos aprendiendo algo en esta tarde? Cuando maduras te conviertes en un milagro andante, en la respuesta a la oración y la necesidad de los demás. Vamos al siguiente, me voy a volar un versículo ahí. A ver, ¿quiénes me dicen qué hemos dicho hasta ahora? ¿Cuáles son las características de la multitud que hemos dicho hasta ahora? A ver. ¿Quién me dice la primera? Una necesidad. Los discípulos, no. Los discípulos más bien están buscando cómo satisfacen la necesidad. La segunda. La multitud disfruta la enseñanza de Jesús, pero no la pone en práctica. La tercera. La multitud busca alivio, pero no busca transformación. Eso está para X, ¿oíste? @ José Víctor Duván, por si acaso. Vamos para el siguiente. Uy, esta que viene está buenísima. Mateo 14, 19. Mateo 14, 19. Lili. Este es cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Y la Biblia dice que había 5,000 personas, pero dice que sin contar mujeres y niños. Calculan que eran más o menos unas 15,000 personas. Entonces, mira lo primero que sucede. Bueno, vamos a leer el pasaje y se lo explico. Dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Entonces, miren qué tremendo. Número 1, Jesús se enteró que la gente tenía hambre porque los discípulos le dijeron. Los discípulos llegaron, maestro, ya llegó la hora de que la gente se vaya para su casa, pero no han comido aún. No los podemos mandar para la casa sin comida. Mira el corazón de un discípulo. Está pendiente de la necesidad del prójimo. La multitud solo está pendiente de su propia necesidad. Entonces mira lo que pasa. Entonces Jesús pregunta, ¿qué tienen con ustedes? Traen los 5 panes, los 2 peces. Jesús ora, los multiplica. Y cuando los multiplica, que empiezan a salir canastas de panes y peces, Jesús no se los dio a la multitud. Porque si Jesús le da una canasta de panes y peces a la multitud,
a un man de la multitud. El man dice: mira lo que me dio el Señor. Y se va corriendo para la casa y no le da un pan a nadie. Porque cuando tú eres parte de la multitud, a ti no te preocupa la necesidad del otro. Solamente estás pensando en satisfacer tu propia necesidad. Jesús, para garantizar que todos comieran, se lo dio a sus discípulos, porque los discípulos tienen el carácter para administrar la bendición de Jesús sin quedarse con ella. Usted está agarrando eso ahí. Ellos no cogieron ni un pancito. Bueno, hay pastores hoy que son diferentes, pero bueno. Ok, ellos no cogieron ni un pancito, pero bueno, aquí no. Y ellos repartieron. No comieron nada. Y al final dice la Biblia que quedaron 12 canastas llenas. Y cada discípulo se dio una canasta llena. Pero fueron de último. Entonces tú tienes que analizarte a ti. Si en tu relación con Dios y con la gente todo el tiempo estás esperando ver quién va a satisfacer tu necesidad. O si tú has entendido que si eres un discípulo, Jesús te puede usar para satisfacer las necesidades de otros. Y si has entendido que en el satisfacer la necesidad de otros, tú satisfaces la tuya. Si tu felicidad no es la felicidad de los demás, difícilmente podrás ser un discípulo. No podemos seguir edificando comunidades egoístas. Y comienzo hablando desde los líderes, donde usamos a la gente para el enriquecimiento personal o la autosatisfacción. O sea, si el líder mismo no es un discípulo, va a utilizar todo lo que pasa para sentirse validado, amado y aceptado. No importa cuán importante sea, no importa cuántas miles de personas tenga, porque te recuerdo que a Jesús lo seguían miles y miles y eran multitudes. Y discípulos eran 12. O sea, a mí no me impresionan los números. A Jesús tampoco. ¿Estamos aprendiendo algo en esta tarde? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios, verdad? Entonces mira, la multitud siempre está en busca de la bendición. ¿Qué tiene Dios para mí? Viven centrados en el yo, la autosatisfacción, las necesidades propias. El discípulo está enfocado en bendecir a los demás. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Oye esto: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ese es el corazón de un discípulo. ¿Ok? Vamos al siguiente, Juan 12:12. Ay, Dios mío. Este es el domingo de Palma, ¿okay? La entrada triunfal. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera, las palmas, y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, que en otra versión: hosana, bendiciones o bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel, hosana. O sea, está la multitud, di conmigo, la multitud estaba alabando a Dios. O sea que a la multitud le gusta alabar a Dios. Que tú alabes a Dios no significa que no eres multitud. ¿Ok? La multitud le gusta alabar a Dios. Entonces, ¿por qué ellos estaban alabando ahí? Te voy a explicar. Porque el pueblo hebreo, acuérdense que el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, que eso es algo que podemos después discutir un poquito. Pero en el desierto Dios cambia todo eso. Y ahora mismo el pueblo escogido de Dios no es Israel. El pueblo escogido de Dios es su iglesia. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana y ellos querían salir de la opresión de Roma. Entonces, cuando ellos pensaban que Jesús, el que ellos conocen, porque acuérdate que para los judíos ellos conocen a Jehová de los ejércitos, el del caballo, el poderoso en batalla. Entonces, cuando ellos piensan que Dios iba a venir, el Mesías, ellos están esperando al poderoso. ¿Con qué fin? Con el fin de que los libere de la opresión de Roma y los vuelva a ubicar en la posición de autoridad y poder que Dios les había dado en algún momento. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Ok? Por eso Jesús a ellos no les cuadraba, porque Jesús era todo humilde. Entonces iban Jesús diciendo: pero este man, ¿qué? O sea, no puedo creer. Entonces la rabia que ellos tenían era esa, que no sabían si era o no era, porque hacía milagros, pero era muy humilde. Levantaba un muerto, pero era muy servicial. Y como lo que ellos estaban buscando era el general poderoso que los liberara, ellos estaban buscando era un desgraciado autoritario para poder poner a Israel. ¿Qué pasa? Que cuando ellos veían a Jesús no lo entendían, pero cuando Jesús entró en el pollino, en el burrito a Jerusalén, ellos se recordaron de una profecía del Antiguo Testamento que dice que el Mesías vendría y entraría en 2 pollinos, porque eran 2, la burrita y su hijo, entraría. Y cuando ellos vieron eso, ellos dijeron: sí es. Este es el que nos va a liberar. Entonces sacaron las palmas, entonces la empezaron a tirar: hosana, hosana, y empezaron a alabar. Pero la alabanza era que habían entendido que él sí era el hijo de Dios, el Mesías, el que los iba a liberar de la opresión romana. ¿Estamos claros hasta ahí? Pues Jesús entra,
Los manes lo alaban y cuando entra se va al templo directo. Oigan esto. Directo a la sinagoga, al templo. Y alrededor del templo había gente haciendo negocios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús tumbó las mesas de los cambistas? Te voy a sacar de una mentirita hoy aquí. Porque siempre se ha pensado que los dueños de esas mesas eran los sacerdotes y los levitas del templo. No, no eran ellos. Era el mismo pueblo. Eso es como cuando tú vas a la catedral en Barranquilla y tienes gente vendiendo afuera. Hay gente vendiendo adentro. Pero tienes gente vendiendo afuera, los escapularios, el asunto. No, eso no es la iglesia. Esa es la gente que está aprovechando lo que está pasando para hacer su negocio. Así estaba alrededor de la sinagoga. Las mesas que Jesús tumbó eran de la gente que le acababa de decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos dicen: Él viene a liberarnos. Y resulta que Jesús lo primero que hace es que le tumba los negocios. Y dice: espérate. O sea, tú viniste a liberarnos de la opresión o a arruinarnos y nos vas a tumbar los negocios. O sea, el man lo que hizo fue regañarlo en vez de liberarlo. Entonces eso causó mucha rabia porque Jesús no les dio lo que ellos querían. ¿Y qué pasó? Que a las horas, Marcos 15:11. Sin embargo, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara a Barrabás en lugar de Jesús. Pilato les preguntó a la gente: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes, pregunta, ¿a quién le estaba hablando? A la multitud. A lo mismo que unas horas antes estaban: Hosana, bendito el que viene. Al que ustedes llaman rey de los judíos. Y ellos gritaron con ese corazón de adoración: ¡crucifícalo! Y tú dices: ¿cómo es posible que unas horas antes estaban diciendo Hosana, bendito el que viene, y ahora lo están crucificando? Porque a la multitud le gusta alabar a Dios, pero cuando Él no los complace o satisface sus expectativas, lo crucifican. Porque algunos vemos a Jesús como un Santa Claus, como el niño Dios, que supuestamente debe darnos todos los caprichos de nuestro corazón. Y nos ponemos como el niñito que el papá no le da la moto que quiere, y el niño tiene 7 años y quiere una Ninja Kawasaki 1500, y entonces el papá le dice: no, mi amor, porque te va a matar. No, te odio, eres un mal papá. Y resulta que no entendemos que Dios en su sabiduría hay muchas cosas que no nos da porque no nos convienen, porque no tenemos la madurez para manejarla. No me refiero a tu moto, tranquilo, tu moto está bien, tranquilo, es que te le encantan las motos. Todo lo que haga brum brum y tenga motor, eso es, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres parte de la multitud, cuando tú no has madurado, cuando Jesús o Dios no te da algo que tú crees que te debería dar, la tendencia es a crucificarlo. ¿Qué es crucificarlo? Lo matas en tu corazón. Pues ahora no me congrego, pues ahora no voy a servir, pues ahora no voy a orar, pues ahora... Y empiezas a dar una pataleta de un niñito inmaduro, un berrinche de una persona que se siente que Dios no lo ama porque no le dio lo que quería. Me preocupa cuando se predica que Dios nos da todo lo que queremos. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Tú ves a la gente: pasa un Ferrari, es mío. Una mansión, es mía. O sea, es una distorsión del amor de Dios y de la voluntad de Dios. Porque si tu hijo pisa la Kawasaki y dices mía, tú no se la vas a dar. La multitud cambia de opinión con facilidad. El discípulo permanece fiel aún cuando le cueste seguir a Jesús o Jesús no le dé lo que él está esperando, aún en los momentos de crisis. Voy a decir una cosa, me quedan 7 minuticos. Esta semana viví algo muy complicado. No lo iba a hablar hoy, pero lo voy a hablar. ¿Cuántos quieren saber? Sí, Dios mío, los latinos no somos chismosos, pero somos bien comunicativos. Alguien posteó algo mío, algo acerca de mí en las redes, pero una cosa horrible. Y yo no sigo a esa persona porque sé que esa persona está herida conmigo. Y el problema es que cuando tú hablas desde la herida, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el problema es que mis hijos sí vieron el post. Y el post está duro. Mira que a mí me han dicho de todo lo que tú puedes imaginar, pero ese post cargaba un veneno muy duro. Porque me acusa de unas cosas. O sea, yo soy todo lo opuesto. Y en el buen sentido, me enorgullezco de ser esto. O sea, por decirte, si ustedes me ven aquí y ustedes me ven en mi casa, yo soy exactamente igual.
No sé si Alejandro me ha visto predicando y él en Barranquilla, pero soy igualito. Si tú me ves en un restaurante, idéntico. Si tú me ves, o sea, tú no te vas a llevar sorpresas conmigo. O sea, como dicen los gringos, what you see is what you get. Y eso es lo que nos ha permitido a Jesse y a mí continuar con esta libertad, que nosotros no tenemos nada que ocultar. Entonces, pero ese post fue una cosa tan dura. Y Jesse y yo hemos venido de un tiempo muy lindo de vivir unas sanidades, porque Jesse fue un retiro de sanidad. Yo he estado leyendo unos libros, unas cosas. Nosotros siempre estamos tratando de ver cómo ser más sanos, porque uno nunca es totalmente sano. Y siempre tratando de perdonar, recordar cosas que no han estado bien. Bueno, y veníamos un proceso tan hermoso y me muestran eso y yo sentí como si me hubieran dado un golpe bajo. O sea, yo sentí como si el enemigo me sacara el aire. En el momento más oportuno para él, menos oportuno para mí. Porque la Biblia dice que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, que Jesús, claro, fíjate que él aprovechó cuando Jesús tenía hambre. Porque él sabía que estaba vulnerable. Y como no lo pudo hacer caer, la Biblia dice que Satanás se apartó esperando el momento oportuno. O sea, como Satanás dijo, ok, déjame y me aparto y espero un momento donde él esté vulnerable. Entonces él siempre va a venir cuando tú estás vulnerable. Y Jesse y yo estábamos muy vulnerables en este tiempo. No porque estuviéramos viviendo nada malo, sino que lo que estamos viviendo era tan lindo, pero es profundo. Cuando tú estás en un momento de sanidad, tú sientes más, todo te duele más, todo, cosas así. Además, el año pasado yo perdí a mi mamá, Jesse perdió a su papá, pasó lo de la iglesia, tantas cosas. Entonces estamos en eso. Cuando yo vi eso, yo les digo, delante de Dios, es como un pensamiento chiquito que viene por aquí, porque el enemigo causa esas cosas y después te manda el pensamiento para que tú ligues el pensamiento con lo que está pasando y tomes decisiones que no son las correctas. Y ese pensamiento es, esto sí valdrá la pena, porque es una persona a la que mi esposa y yo le dimos la vida. Yo no tengo tiempo de explicarle aquí. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, yo dije, esto no es justo. Eso es lo que está diciendo, eso es una difamación. Porque él dice, ¿por qué? Porque yo nunca me atrevería a postear algo que no es. O sea, primero no me atrevería a postear ni que fuera verdad. Pero yo decía, pero ¿cómo alguien puede tratar de destruir la vida de una persona? Pregunta, ¿ustedes no creen que en esos momentos a mí me da ganas de dejarlo todo? ¿Saben por qué yo no lo dejo? Yo no lo dejo porque soy pastor, sino porque soy discípulo. Antes de ser pastor, yo soy hijo de Dios y soy discípulo. Y de entre los discípulos me llamaron a ser pastor. Pero yo no soy más maduro por ser pastor. Yo soy más maduro por ser discípulo. Yo tomo buenas decisiones por ser discípulo, no por ser pastor. Tú sabes, y yo dije, vamos con todo. Y yo le dije a Jesse, no podemos dejar que eso. Pero esa noche yo no dormí con una ansiedad que me entró. Y al día siguiente yo me levanté en la madrugada. Bueno, me levanté de la cama porque no dormí. Pero yo me fui de una, me arrodillé, canté un ratico. Y lo que hice fue perdonarlo. Porque empiezo a aplicar. Padre, yo lo perdono, Señor. Yo lo libero, Señor. Ten compasión de él. Mira la amargura en la que camina. Yo soy feliz. Míralo él cómo está. Él no es feliz. Pero quiero que les confiese algo. De frente. Porque él no dice quién es. Pero pone toda la gente. Pero pon su nombre. Pregunto, ¿ustedes creen que a mí no me asusta que la gente ligue mi nombre con eso? Claro que me asusta. Claro, yo pienso en mi reputación, todo. No tanto la mía, yo pienso que van a pensar mis hijos. Todo eso, tampoco crean que es una cosa tan grave. Pero pone cosas que supuestamente graves que yo hice con él, que lo abusé en el sentido de autoridad y todo eso. Y yo digo, Dios mío. Y yo perdoné y aquí estoy. Porque cuando tú eres multitud y no eres discípulo y te mueven el piso, tú crucificas a Jesús. Pero como tú eres un discípulo, no significa que no tengan ganas de crucificarlo o de tirar la toalla. Pero tú dices, ¿sabes qué? Hay algo más grande, porque ahí entran las otras características del discípulo. Hay gente necesitada. Yo pienso en ustedes y pienso en la carita de ustedes y pienso en personas que me encontré esta semana, lo que Dios está haciendo. Y yo digo, yo no puedo soltar, porque esto no se trata de mí, se trata de ellos. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes me están entendiendo? Y tal vez por eso no logras tus cosas. Tal vez por eso soltaste ese negocio antes de tiempo. Tal vez por eso no quisiste restaurar esa relación. Y de pronto, si era el hombre de Dios para ti, o si era la mujer de Dios para ti. De pronto si era tu negocio. De pronto, ¿por qué? Porque no tienes la madurez para mantenerte. Ya estamos terminando. ¿Ustedes me regalan 5 minutos más? Gracias. Marcos 5:24 dice: Jesús se fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. Di conmigo, una gran multitud le seguía y lo oprimía. Ese es el problema de la multitud.
que así como sigue a Jesús, oprime la vida de Jesús. O sea, no permiten que la vida de Jesús salga hacia otras personas porque están sofocándolo todo el tiempo alrededor en la novedad. Ese es el que hace milagros, ese es el que hace. Pero el problema es que en su inmadurez se vuelven egoístas. ¿Y qué él tiene para mí? ¿Qué hijo de David? Tal cosa. Y lo oprimen y lo oprimen y lo sofocan. Entonces la multitud sigue a Jesús, pero sofoca la vida de Jesús. Y por eso la mujer del flujo de sangre tuvo que arrastrarse como una perrita con una genuina necesidad. ¿Por qué? Porque no la dejaban pasar. Por eso los amigos tuvieron que bajar a su amigo por el techo, porque la multitud no lo dejaba entrar. ¿Cuánta gente no puede acercarse a Jesús? Porque la gente que es multitud inmadura no dejan que se vea la vida de Jesús. ¿Sí ves? La multitud estorba, el discípulo facilita. Y por último, vamos a ver lo último que sucedió justo antes que Jesús ascendiera al cielo. Ya había muerto, resucitado. Dice la Biblia que duró 40 días compartiendo con la gente. Y en Mateo 28, 16, lo que se conoce como la gran comisión, dice: los discípulos, digan conmigo, los discípulos se fueron a la montaña de Galilea, donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Pero él se les acercó y les dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En otra versión dice: y los 11 fueron, porque es que en este momento los discípulos ya no eran 12, eran 11, porque Judas ya se había y todavía no lo habían reemplazado. Entonces eran 11. Y quiero que notes que Jesús está a punto de ascender y está a punto de darle las últimas instrucciones, las instrucciones más importantes que él reservó para que no se les borrara de su mente. Digo, este es el momento. Y en ese momento Jesús decidió citar a los 11 discípulos. Entonces tú te pudieras preguntar: ¿por qué citó a 11 si está a punto de comenzar la iglesia? ¿Por qué no aprovechó y escaló? Tú sabes, aquí una economía de escalas. ¿Por qué no aprovechó que eran miles los que se lo seguían? No importa que sean miles, unos más maduros, unos más inmaduros, pero ¿por qué mejor no llamó a los 5, 10 mil, los 15 mil que alimentó y hubiera comenzado la iglesia con 15 mil en vez de 11? Porque Dios hace más con 11 discípulos que con 15 mil multitud. Porque mira lo que dice que les dio autoridad. Dios no le da autoridad a la multitud, no le da los panes y los peces. Porque cuando tú le das autoridad a la multitud, la coge para ellos. Él solo le da autoridad al que tiene la humildad y la madurez para saber cómo administrar esa autoridad. Y lo otro es que la labor era hacer discípulos, y solo un discípulo puede reproducir discípulos. Tú no puedes sembrar una semilla de mango y que te salga un árbol de melón, aunque el melón creo que crece por el suelo, ¿verdad? Una semilla de mango y te salga un árbol de manzana, porque la Biblia dice en Génesis que cada semilla se reproduce según su género. Por lo tanto, si tú quieres tener discípulos, tienes que sembrar discípulos. Y Jesús no nos llamó a tener multitudes. Él no tiene nada contra las multitudes. Él nos llamó a formar discípulos. Y por eso solo llamó a los 11 discípulos. Tú tendrías que preguntarte a ti mismo, después de leer y de ver esto, si ves en ti algún rasgo de multitud, que creo que todos la tenemos. O tú has llegado a ese punto donde dices: ok, mi relación espiritual con Dios es más que un domingo. Es más que buscarlo para que supla mi necesidad. O sea, trasciende mi vida. Yo creo que soy un discípulo, o quiero ser un discípulo en el que Dios pueda confiar su autoridad, sus recursos, y yo pueda ayudar a otros a encontrar la vida maravillosa que yo he podido encontrar. Vamos a colocarnos de pie. Mía se colocó de pie también. Más linda que obediente. Fíjate qué tremendo. Marcos 8:34, terminando, dice: dicho esto, llamó a la multitud con sus discípulos y añadió: si alguno quiere, di conmigo, si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra quiere es si alguno tiene el deseo, si alguno tiene la intención, si alguno está dispuesto. O sea, quiero que notes que ser discípulo comienza con una decisión del corazón. Pero tú tienes que querer. Jesús nunca te va a decir: ven, eres mi discípulo.
Si alguno quiere, oye, qué duro es hacer, por ejemplo, edificar una organización con gente que no quiere estar ahí. Yo no creo que una organización pueda tener éxito con personas que se sienten obligadas a estar ahí. Entonces, ser discípulo comienza con una decisión del corazón. Y lo último que te quería decir es que Jesús no te obliga, te invita. Pero al final esa es tu decisión. Porque tienes que entender que vas a pasar de simplemente buscar tu necesidad a que Jesús dice, ok, te quiero madurar, quiero formar tu carácter, te quiero enseñar a perdonar, te quiero enseñar a perseverar, te quiero enseñar a terminar lo que comienzas, te quiero enseñar a vivir también para otros, te quiero enseñar a formar una familia feliz, bien construida, con buen fundamento. Te quiero usar para hacer el milagro de otro, para satisfacer las necesidades de otro. Pero ¿qué pasa? Que para eso tienes que negarte a ti mismo. Pero negarte no es deshumanizarte. Negarte es entender que va a haber veces que tú vas a tener que poner la necesidad de otro por encima de la tuya. Y va a tener que ser así. No significa que lo hagas siempre, porque la Biblia dice que aquel que provee para otro y no provee primero para su casa es peor que un anatema que ha negado la fe. Jesús no te está diciendo abandona tu casa, abandona tu familia, abandónate tú, muérete de depresión, muérete de hambre, no cobres dinero para que vivas para otros. Jesús no está diciendo eso, porque Jesús es como los aviones. En caso de despresurización caerá una máscara del techo. Colóquese usted su máscara primero y luego ayuda de al lado, porque si trata de ayudar de al lado se mueren los dos. Entonces Jesús no es tonto, Él sabe que tú necesitas estar bien, pero llega un momento que tú tienes que velar por el de al lado que no tiene máscara. Y nada es más grande que ser bendición para otras personas. Nada se compara a cuando alguien llega y te dice gracias. Termino con esto. Estaba en la conferencia en VuCon y terminó el día, la última conferencia ayer sábado al mediodía. Y cuando dijeron que oraran por las personas que querían como consagrarse. Entonces todos bajaron, pero nosotros estábamos allá arriba donde los que están predicando parece que estuvieran jugando un Nintendo. ¿Tú sabes? Así, cositas así, un PlayStation ahí. ¿Tú sabes? Entonces yo dije, no voy a bajar, dije, voy a orar por mis hijos. Entonces abracé a mis hijos y empecé a orar por ellos. Jesse estaba aquí al lado mío. Y cuando termino, estamos ahí viviendo un momento lindo. De pronto alguien me toca atrás y me voltea y me dice, ¿es usted? Y yo, sí, soy yo, creo pues. ¿Tú sabes? Sí, soy yo. Me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, no. Dice, yo conocí al Señor con usted y toda mi familia. Me dice, todo nuestro fundamento es el que usted nos dio. Dice, yo tengo una familia bella por lo que usted no sabe. Me dice, justo hoy en el almuerzo, yo no lo he visto a usted hace 15 años, y hoy en el almuerzo con mi hermana, porque hubo una predica que estuvo así como medio rara. Tú sabes, y parece que todo el mundo salió hablando de esa enseñanza, como que, entonces ellas salieron hablando y la hermana dijo, es que eso no puede ser porque eso no fue lo que nos enseñó nuestro primer pastor. Recuerdo que él decía que no sé qué cosa, tal, y ella me empieza a decir eso, yo viviendo lo del post que acababa de leer y diciendo, esto sí valdrá la pena, tú sabes, y cuando esa mujer me dice, Dios me dice, recuerda que yo no te puse en la tierra para causar un impacto, sino para dejar un legado. Un impacto es un momento, un legado es generacional. Y cuesta. Entonces yo quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos. No te preocupes por el de al lado. Y ahí donde estás, sin preocuparte por el de al lado, la pregunta es esta, porque yo te quiero hacer la invitación que es Jesús. O sea, si alguien quiere ser su discípulo, no de José Víctor. Entonces, si tú hoy quisieras dar ese pasito de pasar de multitud a discípulo, que es un proceso, esto no es que mañana te cambió la vida, porque acuérdate, todo comienza con una decisión. Ahí donde estás, solamente te pido que levantes tu mano, sin que nadie te vea. Si ese quieres hacer, ok, no te sientas obligado a hacer algo que no quieres hacer, ok. Y ahí donde estás, quiero que repitas conmigo, ahí con tu manito levantada, quiero que digas, Señor Jesús, hoy escucho tu voz. No quiero quedarme en la multitud, viéndote de lejos, buscando solo lo que me conviene. Quiero seguirte de verdad. Quiero conocerte, obedecerte y vivir para ti. Ayúdame a tomar mi cruz, a dejar mi vieja manera de vivir y a caminar como tu discípulo. Gracias por amarme, por invitarme y por no rendirte conmigo. Te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad y te entrego mi futuro. Y te pido
que me guíes en este nuevo comienzo. Estoy listo o lista para seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.